Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos hoy con la serie de estudios sobre el Nuevo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan y llegamos al capítulo número 6. Bienvenido, estimado amigo, y gracias por acompañarnos. Este capítulo 6 del Evangelio según San Juan comienza con un milagro, la alimentación de los 5,000. Ya esto lo estudiamos en los Evangelios sinópticos, así que no lo miraremos aquí. Pero después de este milagro, él da un discurso y es parte del diálogo hostil que mantiene con esta gente. Es llamado el discurso del pan de vida. No es principalmente sobre la declaración de Jesús de que es Él el pan de vida. En el capítulo 6, Jesús habla sobre otra necesidad básica del hombre, el hambre. Y Él dice, yo puedo satisfacer su hambre, y en ese sentido dice, yo soy el agua viva y el pan de vida. Este discurso es considerado como el discurso más difícil que dio Jesús, y cuando él terminó este discurso, dice que casi todo el mundo le dejó. Muchos se fueron y nunca más caminaron con él. Él hasta se volvió hacia Pedro y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y aquí es donde tenemos una hermosa respuesta a la pregunta, ¿qué es la fe? Pedro le dijo, todos tienen dónde ir, y si no estamos contigo, ¿a dónde iremos? Quizás Pedro no entendió lo que él dijo. Al final del discurso del pan de vida, Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ellos pensaban que quizás él estaba enseñando canibalismo o algo así. Por eso es que muchos se fueron diciendo, esta palabra es muy dura para mí. Seguramente todo eso pasó por la mente de Pedro como una manada de gansos. Pedro no entendió lo que él estaba diciendo. Pero aquí hay una buena respuesta a la pregunta, ¿qué es la fe? Fe, mi querido hermano, es creer aunque uno no entienda. Isaías dice que Dios no piensa como el hombre, ni obra como el hombre. Así que no espere entender a Dios a la perfección. La palabra de Dios traerá un alineamiento de sus pensamientos con los pensamientos de Dios. Pero, al venir a Dios, por medio de su palabra, no espere entenderlo en todo. Él es diferente al hombre. Él no es un hombre. No piensa, no actúa como el hombre. Si eso es verdad, entonces no siempre debemos esperar entenderlo. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, no entiendo, pero estoy contigo de todas maneras. Los estudiosos de la Biblia dicen que lo que Jesús estaba planteando en la parte más difícil de ese discurso era algo así. Él no solo nos dio una figura del nuevo nacimiento cuando habló del agua viva y el pan de vida, sino que también nos dio una respuesta a la pregunta, ¿qué es la fe? Cada vez que usted toma un vaso de agua, tiene un ejemplo de lo que es la fe. Aquí está el agua que puede saciar su sed. Usted está sediento. ¿Cómo puede obtener el agua que saciará su sed? Bueno, tomándola sencillamente. Y Jesús está diciendo, aquí estoy yo. Yo soy el agua viva y ustedes tienen esta sed de vida. ¿Cómo van ustedes a relacionarse conmigo de modo que yo pueda saciar su sed? Tal como se bebe el agua, ustedes tienen que apropiarse de mí, tienen que recibirme, tienen que creer en mí y relacionarse apropiadamente conmigo. Lo mismo dijo en este discurso del pan de vida cuando habló de su carne y de su sangre. Él estaba diciendo que todo lo que su muerte en la cruz significaba, y se lo dijo a Nicodemo, todo lo que podía implicar su muerte, ellos tenían que beberlo, que aceptarlo.
tenían que creerlo realmente. Tenían que recibirlo en su experiencia. La otra cosa sobre Jesús fue la vida que él vivió. Él vivió una vida que mostraba gracia y verdad. Él nos mostró cómo vivir la vida como Dios lo quiso siempre. Eso es vida eterna, cuando podemos ver la vida de Cristo en los evangelios. Cuando Él dice que tenemos que comer su carne, se está refiriendo a otra ilustración de la fe. Él nos dice aquí en el capítulo 6, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Esto significa, mi querido amigo, que hay que apropiarse de ese pan, hay que recibirlo. Pedro no pudo entender eso al momento, parece que los demás tampoco, y muchos se alejaron y no le siguieron a causa de su proposición. Parece que la premisa de esta gente era, solo creemos lo que entendemos. Pero Pedro tenía el don de la fe, y dijo, no entiendo, pero aún así lo creo. Y hay momentos, querido amigo, cuando tenemos que construir el puente de la fe. Llegamos al punto donde no entendemos, pero podemos construir el puente de la fe y llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. El capítulo 6, como ya dijimos, no es principalmente sobre este pan, aunque es llamado el discurso del pan de vida. El capítulo 6 es realmente sobre el trabajo. Si usted se fija en el contexto del discurso del pan de vida, Jesús se metió en un diálogo hostil con esta gente a causa de su trabajo. Él les dijo algunas cosas muy duras. Él les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y en este discurso del pan de vida, Jesús nos dio su filosofía del ministerio. Nos habló sobre su obra, y esto es profundo. Él dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y se fija, Él nos estaba diciendo algo muy emocionante. Él nos dice esto en el discurso del aposento alto, más luego en el mismo Evangelio de Juan. Es posible ser el vehículo por medio del cual Dios haga su obra. Y ese es el trabajo más significativo que uno puede hacer. Eso no quiere decir que todos tienen que ser misioneros o predicadores, pero lo que sí significa es que sea lo que sea que usted esté haciendo, debe hacerlo porque cree que es allí donde Dios le puso para hacer su obra. Quizás lo ponga en el mundo de los negocios, en una profesión, quizás solo le ponga como ama de casa, como madre, tal vez le ponga como mecánico, lo que sea. Debe hacerlo con la convicción de que allí es donde Dios le ha llamado para trabajar. Dios no quiere que todos seamos predicadores. Él quiere que estemos donde hay necesidad. Y una manera de ponernos donde hay necesidad es colocándonos en nuestros respectivos empleos. Eso nos fuerza en cierto sentido a ir allá, cerca de la gente que necesita vida eterna y esta fe en Jesús. Una de las grandes plagas de nuestro día es el aburrimiento. Es asombroso el número de hombres que están o se sienten aburridos. Hombres que uno piensa que deberían sentirse muy satisfechos porque parecen estar haciendo cosas muy emocionantes. Pero cuando uno los conoce mejor, encuentra que están aburridos de lo que están haciendo. Cuando Jesús vino a salvarnos, estimado amigo, vino a salvarnos de muchas cosas. Y una de las cosas de las que vino a salvarnos fue de un trabajo sin sentido,
sin motivación, sin significado. Jesús nos habla del trabajo y la obra con significado en el discurso del pan de vida. En el capítulo 7, el diálogo continúa. Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En otras palabras, él está diciendo, yo no soy otro rabí con una filosofía o teología invencible. Mis enseñanzas no son mías. Mis enseñanzas son de Dios el Padre. Ellos le retaron preguntándole que cómo sabían ellos eso, porque solo tenían su palabra. Hoy en día todavía tenemos que enfrentar ese reto. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Muchos preguntan. Y Jesús les respondió a esta gente de esta manera. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, él estaba diciendo, las únicas personas calificadas para expresar una opinión sobre la inspiración de la Escritura son las personas que vienen a la Escritura con el deseo de hacer la voluntad de Dios y dicen, yo quiero hacer lo que es correcto. Jesús dijo que si veníamos a su enseñanza con ese deseo, entonces al hacer las cosas que él enseña, recibiríamos la seguridad de que es de Dios. Jesús dijo que así es que se prueba que su enseñanza viene de Dios, que es la palabra de Dios. Uno viene a ella con la disposición de hacerla. Solo pruebe, le gustará, mi querido amigo. En otras palabras, él está diciendo una vez más, no es intelectual, es de la voluntad. El intelectual siempre ha dicho, cuando llegues a mí aquí, entonces me conseguirás aquí. Convénceme intelectualmente y entonces vendré con mi voluntad, con mi compromiso. Pero Jesús dice que no es así. Lo correcto es hacer un compromiso voluntariamente y entonces uno sigue intelectualmente. La seguridad intelectual vendrá después que el compromiso voluntario ha sido hecho. Si alguno hace la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si es del hombre. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase.